Hola, hola a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Soy el oso Cocolizo. Bienvenidos a vblog.saúl. Como saben, llegó el bebé Toby a vivir con nosotros y han pasado muchas cosas. Por cierto, les dejo en pantalla y si no en la descripción la lista de reproducción para que se enteren de todo lo que está pasando. Todito. El día de hoy nos toca cuidar al bebé Toby y al señor Gregorio Puma y a mí, que nos toca, bueno, que no sabemos nada de bebés. Bueno, yo no sé nadita de bebés. El señor Gregorio Puma, pues por lo menos estudió un poquito y trató de leer libros y no sé cuántas cosas raras hizo. Pero el caso es que, ay, estoy todo estresadito. Bueno, el caso es que nos tocó cambiar pañales. Y bueno, esto es lo que pasó. Así que comenzamos, amiguitos, y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al vlog de hoy. A cambiar pañales. Vamos. Uno por acá. Comenzamos. Oso Cocolizo, ya me voy. Por favor, se me está haciendo tarde. Cuidas a Toby, que no se te olvide. Dejé en su canasta pañales, también en el refrigerador dejé sus mapilas, dejé comida para todos. Recuerda, le dices al señor Gregorio que te ayude a cambiar los pañales y a cuidar al bebé. Al abuelo Panda lo mandas a dormir temprano y a Junior lo sacas a pasear. Que no se te olvide nada, y ya al ratito nos vemos si se portan bien. Sí, papá Saúl. Ajá. Yo también te quiero, papá Saúl. Cocolizo. Cocolizo, ¿sí entendiste lo que te dije? Acuérdate que tienes que cuidar a Toby. Sí, papá Saúl, ya te escuché. Dijiste que ya está la comida hecha y calentita hasta mañana. Pues ojalá que haya entendido. Bueno, pues ya me voy, Cocolizo, yo también te quiero. Adiós. Sí, amiguitos, estaba un poquito desmañanado, pero eso no importa. Cuando desperté me puse todo activo a hacer mis cosas. Y lo primero que hice, pues como todos los días, y como todos debemos hacer, es darnos un buen bañito. Así lavarnos todito. Así que, bueno, pues esto fue lo que pasó. Primero mi bañito. Soy el oso Cocolizo, soy un oso muy feliz. Y me lavo la colita, que es de color gris, miren. Y me pongo a bañarme, sí, muy bien la carita. El agua está muy calientita. Ay, ya me mojé otra vez. Ay, qué rico baño. Pues sí, amiguitos, después de darme ese rico baño y pues yo quedé todo limpiecito, oliendo a jaboncito por todos lados. Ustedes también tienen que bañarse bien, por cierto. Bueno, después de que me di mi bañito, pues me puse a comer algo, a ver qué rico cocinaba papá Saúl ahora. Y hoy qué rico estaba todo, miren. Esta papá Saúl hace bien rica la comida. Y miren qué rico zanahorias. Me gustan las zanahorias. Ay, a ver qué más hay. Ay, a ver. Ay, apio. Cada día cocina más rico. Oye, me limpio un poquito la boca. Ay, qué rico está. Otro cachito de zanahoria. Qué rico. Estaba toda rica esa comida y esas zanahorias. Me gustan las zanahorias, amiguitos. Ustedes también deben comer muchas porque son buenas para la memoria.
pero creo que me faltó comer muchas. Me comí todo el labio. Pero bueno, no importa. Después estaba tratando de acordarme qué era lo que me había dicho papá Saúl. Uy, creo que las zanahorias todavía no hacían efecto. Pero bueno. Uy, ¿cómo era? ¿Cómo dijo que era? No sé si papá Saúl siempre me pone cosas bien difíciles. Piensa. Uy, ¿cómo dijo que era? Uy, no se me acuerdo. A ver, me dijo que sacara a pasear a Toby, que le diera la mamila al señor Gregorio y que le pidiera ayuda a Junior para cambiarle los pañales al abuelo. Ay, no creo que así no era. Ay, amiguitos, ayúdenme, por favor. A ver, otra vez. A ver, era sacar a pasear al abuelo, que le diera la mamila a Junior y que le pidiera ayuda a Toby para cambiarle los pañales al señor Gregorio. Sí. No, tampoco así. Ay, ¿cómo era? A ver otra vez. Era sacar a pasear al señor Gregorio, darle la mamila al abuelo y pedirle ayuda a Toby para cambiarle los pañales a Junior. Ay, no. Pues bueno, tanto pensar me dio pues un poco de sueñito, así que me quedé dormido pues unos 2 minutitos si acaso, unos cuantos segunditos, así poquito, hasta que el abuelo llegó y me despertó, miren. ¡Ay! Este oso es un dormilón. ¡Uy, cómo duerme! Oye, Cocolizo. ¡Cocolizo! ¡Oso Cocolizo! ¡Párate! ¡Cocolizo, que te despiertes! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Estoy! ¡Ay! ¡Hola, abuelo! ¿Qué ocurre? ¿Se está quemando a la casa o qué? ¡No, tonto! ¡Tienes que cuidar a Toby! Llevas como 3 horas ahí de flojo, dormilón. Pero bueno, yo ya saqué a pasear a Junior y le dimos de comer a Toby, así que te toca cambiarle el pañal. ¿A mí? ¿A mí me toca? Pues sí, nosotros ya hicimos todo lo demás y yo ya tengo sueño y ya es hora de mi siesta, así que te toca a ti. Bruto, apúrate, que ya se hizo tarde y ya se hizo del baño. Yo como no sé cambiar pañales. Yo tampoco sé cambiar pañales, abuelo. Pues, pero papá Saúl dijo que vayas con el señor Gregorio y que le preguntes a él sabe, y si no, que lea el libro. Bueno, sí, seguro el señor Gregorio sí sabe. Pues bueno, vayamos. Mira, no grisáceo. Es muy simple lo que tienes que hacer. Te lo voy a decir para que lo puedas hacer después y no tengas ningún problema. Lo primero es acostar al bebé. Ya que lo acostaste, le quitas, pues primero su pañalito sucio. Aquí está la fuchila. Guácala, esta pesta. A ver, oso, ahí te va. Ay, guácala, sí huele muy feo. Tíralo, tonto. No te lo quedes. Tienes que tirarlo a la basura, Cocolizo, corre. Bueno, ya voy. Después tienes que limpiar la colita con una toallita húmeda, pero bien limpiecito todo. Que quede todo muy limpiecito. Con toallitas. Bien limpiecito por aquí y por allá, por todos lados. Bueno, por la cara no, si no lo embarras todo. Después le pones tal o cremita para que no se roce. Después de que le pusiste su talco y su cremita para que no se roce y que quede bien suavecito y huela bien rico, lo que vas a hacer es envolverlo en su nuevo pañal. Y listo, tienes a un oso con pañales de periódico. ¡Tarán! Así se hace. Oye, ¿y tú estás seguro de que es con periódico? Porque... bueno, ¿seguro?
Pues sí. Si no, ¿con qué? Aparte, ¿le pusiste talco para pies? Pues es el que había. Le limpiaste la colita con una servilleta, no con una toalla húmeda. Bueno, Cocolito. Entonces, ¿cómo era? No, pues entonces sí tienes todita la razón. Sí, tú sí sabes. Pues sí, o sea, es no tonto, Grisáceo. Ya me voy. Bueno, esperemos que Gregorio Puma sí sepa lo que está haciendo. ¡Ay, qué bonito! Ya hueles rico, Toby. ¿Cómo estás? Hola, yo soy el oso Cocolizo. Soy tu hermano mayor, hermano Cocolizo. Y tú eres Toby. Yo soy el oso Cocolizo, sí. Sí, oso Cocolizo. Sí, oso Cocolizo. Bueno, gente, como verán, pues yo no le puse mucha atención a papá Saúl y no sabía que los pañales no eran de periódico. Pero prometo que para la siguiente voy a poner mucha más atención. Además, ¿qué creen? ¿Pero qué creen? Bueno, no, mejor no les digo. Bueno, sí. Bueno, no, mejor no. Bueno, sí, pero no les digo. Mejor lo ven. ¡Ay, sí, Toby! Yo soy el oso Cocolizo, soy tu hermano mayor. Tú eres Toby, yo soy Cocolizo. Yo soy Toby y tú eres Cocolizo. ¡Ay, no es cierto! Es al revés. ¡Ay, ya ves, todo me confundes! Yo soy tu hermano, el oso Cocolizo. Tú eres el osito Toby. Cocolizo. ¿Mande? Cocolizo. ¡Ay! ¡Amiguitos! Dijo Cocolizo. A ver otra vez. ¿Cómo dices que me llamo? Mano Cocolizo. ¡Ay! Amiguitos, sí. Dijo mi nombre. Bueno, más o menos, porque dijo que era su mano Cocolizo. Yo no soy su mano Cocoliza. Soy el oso Cocolizo. Pero bueno, no importa. ¡Ay! ¿Cómo dices que me digo? Eso también bien hecho, Ya quiero que llegue papá Saúl para decirle que dijo Cocolizo antes de papá Saúl. ¡Ay, dijo papá Saúl! Dijo Cocolizo! ¡Ay, qué bonitocito! Cocolizo, mano Cocolizo. ¡Ay, qué bonito se ven! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, sí, amiguitos! Estoy muy contento. Toby ya habla. Y lo primero que dijo fue Cocolizo. Soy su hermano mayor. Muy bien, muy feliz. Trató de decirme hermano y no mano. ¡Qué burro soy! Bueno, lo que quería decirme era eso. Bueno, ya aprenderá el idioma oso bebé y él aprenderá el idioma oso Cocolizasco. Sí, pero bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Yo me voy a jugar con mi hermanito Toby, que ya sabe decir mi nombre, y esperar a papá Saúl para asumirle. Por nuestra parte es todo y muchísimas gracias por vernos. Espero que compartan este video y nos vemos en el siguiente. Muchos besos a todos y que estén muy bien. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Sí, dijo mi nombre. Sí, dijo mi nombre. Sí, soy Cocolizo. Sí, soy Cocolizo. Bueno, no importa. Adiós.